Hola, un saludo muy especial. Bienvenidos una vez más a este espacio donde abrimos este libro precisamente, la Escritura, la Palabra de Dios. Así que corre a avisarle a todos que ya iniciamos. Dios te bendiga y bienvenido. Así que la bestia, el falso profeta, así que aquellas entidades que están en contra de Dios, cada día se van preparando y armando su plataforma para poder actuar más adelante y poder engañar aún a los escogidos, si fuere posible. Apocalipsis 13:5 dice que también se le dio boca para que hablara arrogancias y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. Y abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar de su nombre, del tabernáculo, de los que habitan en el cielo. Y se le permitió hacerle guerra a los santos o hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y también se les dio autoridad sobre tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Cuánto tiempo? 42 meses. La Biblia una vez más nos va dando pinceladas para ir identificando cuál es el problema que tenemos y cuál es el poder religioso político. 42 meses que en el lenguaje bíblico ya lo sabemos y lo vimos anteriormente cuando estudiamos en Números 14:34 y en Ezequiel también. El principio de día por año en las profecías de tiempo, es decir, que un día equivale a un año. Por lo tanto, los 42 meses son 1260 años en que este poder religioso ayudado por el gobierno iba a actuar en blasfemia y también iba a intentar eliminar a los hombres o a los santos de Dios. Y vamos a recordar la historia un poco. Mira, permíteme mostrarte algo. En el siglo IV, Constantino legaliza el cristianismo como tal. Lo legaliza. Llega, mezcla el cristianismo puro, empieza a mezclarlo con las falsas creencias, doctrinas. El sábado se ve perdido, el domingo toma valor y otras cosas más. Luego, en el 330, cambió su capital a Bizancio y dejó a Roma pues desprovista de un gran líder. Adivinen quién tomó el liderazgo en ese momento en Roma. Sí, lo hizo el Papa precisamente. El Papa toma el liderazgo y entonces el Papa llena ese espacio. Y recuerden que la opinión de un líder religioso en ese momento del Papa era importante aún en asuntos religiosos, en asuntos políticos. Así que en el 538, Justiniano le da al Papa ahora sí el rol del defensor de la fe. ¡Wow! Tremendo, ¿no? El rol del defensor de la fe. Y por eso a partir del 538 hasta 1798, 42 meses exactos que la historia no nos deja mentir, el poder religioso romano junto con el gobierno asesinaron y persiguieron a los santos hombres de Dios por 42 meses, es decir, hasta 1798, 1260 años. Pero luego en el 1798 llega Napoleón precisamente, junto con su general Berthier, toma al Papa cautivo, muere en cautiverio y da un golpe, una herida de muerte al papado. Y en Apocalipsis 13, precisamente versículo 12, nos dice que hubo una herida mortal, pero cuidado a esto, la herida se iba a recuperar. ¡Wow! Este poder no iba a morir tan fácil. Este poder iba a tener una recuperación. Y aunque parezca, escúchame bien, aunque parezca que este poder está tranquilo, que es amable, que busca el ecumenismo, que busca agradar, la Escritura dice que la historia se repetirá y que volverá a ser lo que alguna vez fue, perseguidor de aquellos que se oponen. ¿Necesita del Estado? Sí, y lo vamos a ver más adelante. Pero bueno recordar hoy que Dios está al control de la historia y que tú puedes mantenerte en ese pueblo fiel aunque se desaten los momentos difíciles. Segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 y 4. Nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición,
el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ya no estamos en Apocalipsis, estamos en un escrito de Pablo. Y ahora Pablo advierte que antes del día glorioso de Jesús, de su segundo regreso, se levantará la apostasía, un gobierno político-religioso que intentará usurpar el trono de Dios. Así que Pablo hace la advertencia contra la apostasía. Así que esta apostasía es precisamente todo eso que tiene que ver con el vino del furor de esta ramera, que ya lo vimos en Apocalipsis, contra esa Babilonia que representa las culturas o la tradición pagana dentro de la vida religiosa, las falsas doctrinas como lo son la inmortalidad del alma, la adoración en el domingo, como lo es adorar intercesores entre Dios y los hombres, solamente hombres. Todas esas creencias, todas esas adoraciones precisamente son las que vienen aquí llegando en este momento que Pablo habla diciendo que tengamos cuidado con la apostasía. Y Pablo sabía que esta apostasía se extendería hasta el tiempo del fin, un evangelio falso. ¿Has ido alguna vez a un lugar donde el evangelio es como relativo? ¿O donde estudian la escritura a través de posiciones humanas o creencias humanas? ¿La tradición? Pues el evangelio falso hace parte de la apostasía y la escritura es la única salvaguarda que tenemos. Así que el enemigo actúa a través de agentes humanos. No se va a manifestar de frente, lo hace a través de este poder religioso, lo hace a través de los poderes políticos, gobiernos y luego la unión de estos poderes. Y vuelvo a repetirte, mira, aunque parezca que haya gente que hay mala, que la hay, no solo es lo que ves, hay alguien detrás que hiere, lastima, denigra a las personas. Y estos poderes serán utilizados por Dios, por el enemigo, perdón, serán utilizados por Satanás en el tiempo del fin para destruir al pueblo de Dios. Y Dios y Satanás acuden a las personas para persuadirlas de métodos diferentes. Pero el punto aquí es que Dios respeta mi libre albedrío, mientras que el enemigo intenta persuadirme a través de problemas o de la muerte. Pero aún así, Satanás no actúa de frente, necesita de los seres humanos. Y es aquí donde entra la decisión de cada persona. Yo decido ser bueno o yo decido ser malo. Y estas profecías que hablan de un poder político religioso, precisamente compromete todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios. A mí me gustaría mucho que tú y yo, a ti que me observas, mi querido y mi querida, pudiésemos tomar la escritura de forma pura, real, estudiarla, bajo la influencia del Espíritu Santo, no confiando ni en tus fuerzas, ni en las mías, ni en tu sabiduría, ni en la mía, sino confiar en el Señor, poder estudiar de forma pura. Y yo estoy seguro de algo. Cuando tú eres sincero y cuando tú haces las cosas diligentemente, Dios obra en ti para ver y descubrir grandes cosas de vida eterna que no solo te afectan a ti, sino que van a afectar a los que están a tu alrededor y que son afectaciones positivas para vida eterna. Apocalipsis 18:4 dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Aquí aparece la oportunidad que Dios da, una oportunidad grande. Y tú dirás, ¿por qué? Pues muy sencillo. Estamos hablando de que Babilonia es precisamente ese poder, ¿cierto? Esa institución religiosa que trae creencias infiltradas con cosas paganas. Y ahora Dios dice: salid de ella, pueblo mío. Es decir, dentro de ese lugar hay gente fiel, gente que sigue a Dios, porque Jesús los ve con amor. Y a veces tú y yo miramos a aquellos que no creen en lo mismo que nosotros con desprecio y les recordamos que algún día van a ser destruidos. Pero dentro de ese pueblo, de esa gente, Dios tiene aún un remanente especial que mandará salir. Algunas veces he escuchado el testimonio de alguien que era malo, que estaba del otro lado de la balanza, que Cristo lo transformó y lo trajo. ¿Alguna vez viste, leíste, escuchaste
de un testimonio tan poderoso que te puso a pensar de lo grande que es Dios y el poder de su palabra? Pues precisamente en este momento nos vemos enfrentados a eso. Aunque tú veas físicamente, exteriormente, aunque tú pienses que Babilonia todos se van a perder, Dios hace un llamado a que los fieles que aún están ahí salgan de Babilonia. Cuando llegue el momento recibirán luz y tal vez puedan ser más fieles de los que tú y yo hemos sido hasta ahora. Salid de allí, pueblo mío, dice Dios, porque esta es la última oportunidad que le da a ese pueblo de salir de ese lugar para seguir. Dios nos ve con amor. Dios nos ve como sus criaturas, como sus hijos. Apocalipsis 17:12. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero recibirán autoridad como reyes por una hora, justamente o juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito. Y miren cuál es el propósito. Entregarán su poder y autoridad a la bestia. Es decir, que en este momento, cuando aparecen esos reinos, esos poderes que van guiados por el enemigo, ellos entregan su autoridad a este movimiento político religioso para poderlo apoyar y dirigir. Estas entidades, estos movimientos políticos de gobierno, entregarán la autoridad a la que es supuestamente la religión más poderosa para poder actuar. Y se necesita un poder, un líder para gobernar, y nosotros lo sabemos porque lo hemos visto, nos hemos dado cuenta que siempre se necesita un líder. Entonces, Apocalipsis 17:12 me muestra que el dragón, el gran líder, recibe la autoridad, precisamente, esta bestia recibe la autoridad para poder actuar. Y es ahí donde se forma un líder. Y en el futuro encontrarás que va a haber un líder que dirija todo eso, que gobierne la religión y que gobierne también la política. Así que al dar su poder a la bestia, luego este grupo que queda ahí, los que siguen a este movimiento, harán guerra contra el Cordero. La Escritura dice que harán guerra contra el Cordero, pero aquí es donde viene lo importante. Jesús gana la batalla, no el enemigo. Puedes respirar por ese lado, ¿cierto? Porque hay victoria en Cristo Jesús. Yo sé que todas estas profecías, todo lo que hablamos, puede ser un poco confuso, preocupante, da un futuro en expectativa, temor. Pero en realidad para los que guardan los mandamientos de Dios, habrá un resguardo especial, una fortaleza especial. Cristo vencerá. ¿Has visto a Cristo vencer en tu vida hoy? ¿Has crecido? Pues ese mismo Jesús que tiene poder hoy, será de bendición para tu vida en el futuro también. Ahora, ¿será que puede pasar todo eso que estamos hablando? Pues la historia se repite. Tú dirás, pero ¿cómo van a perseguir? ¿Cómo van a asesinar si hay derechos humanos? Si hay gente que se opone a eso. La historia se repite, ¿sabes? Cuando llegaron las invasiones germánicas pues al emperador romano, el emperador romano lo primero que hizo fue buscar la religión para apoyarse. Y es más, lograron vencer en gran manera, someter a los pueblos. Cuando hay confusión, mi querido, cuando hay problemas, la gente acude a la religión. Y cuando el mundo está conmocionado por algo, se acude en gran manera a la religión. Cuando ya nada la ciencia ni las soluciones humanas no pueden hacer nada, cuando los gobiernos fallan, se acuden a los poderes religiosos. Lo mismo va a pasar. Mira, en realidad para que todo se desate, solo se necesita que las profecías se vayan dando lugar, la historia se repite como en el pasado y el pueblo de Dios será perseguido, lastimado y herido. Un grupo adora a la bestia y el otro adora al Cordero. ¿Te das cuenta? Regresamos al mismo punto, 2 lugares, los que van con Dios o los que van con el enemigo. Uno guarda los mandamientos y el otro no. Y aquí es importante. Y quiero hacer referencia al 4.º mandamiento. El sábado también hace parte de los mandamientos de Dios. Tal vez has escuchado que se abolieron, que salieron, pero yo te pregunto, ¿por qué se va a abolir un solo mandamiento y los otros 9 no? ¿Quién decidió eso? La ley de Dios es eterna, es el carácter de Dios. Así que un grupo guarda los mandamientos de Dios y el otro no. Y el único mandamiento
que nos recuerda a Dios como creador es el cuarto mandamiento. ¿Acuerdas de Apocalipsis 14 cuando dice que adorar al creador, al que hizo los cielos y la tierra? Pues el único mandamiento que nos recuerda a Dios como creador es el sábado del Señor. Y el enemigo quiere quitarle esa autoridad a Dios, esa adoración. Por eso es que tú debes tener cuidado cuando alguien te dice que el sábado de Dios ya no es vigente. Cuando alguien te dice que el sábado ya fue abolido. No, recuerda que el enemigo siempre va a querer falsificar todo lo que Dios hace. Y Él va a levantar un día diferente. Ya levantó un día diferente. Pero Dios como creador es recordado en el día sábado. Este día tiene la esencia de la adoración. Y ya lo vimos, ya lo habíamos visto. ¿Dónde se coloca el sello? Se coloca en la frente y en la mano. Ahí se coloca la marca de la bestia, ¿cierto? La marca de la bestia, ese sello del enemigo, la marca, se coloca en la frente y en la mano. ¿Sabes? La frente se refiere a la mente, se refiere a la conciencia, a la decisión, a lo que es al juicio como tal. Es decir, que cuando la marca se coloca en la cabeza, en la frente, es porque la persona toma la decisión, tiene su conciencia comprometida con esa filosofía. Y la mano significan las acciones. Y por lo general lo que tú piensas lo haces. Eso siempre va a ser así. Así que en aquel momento cuando reciban la marca de la bestia es porque ya tienen en sus mentes esa filosofía, esa adoración y lo van a efectuar en sus manos, lo van a hacer y por eso es que viene la persecución contra el pueblo de Dios. Y en un futuro, mi querido y mi querida, vendrán leyes que van a restringir la adoración. Lo vas a ver, te vas a dar cuenta y lo repito una vez más, la historia tomará su curso una vez más. Roma asevera que el domingo es la marca de su autoridad, pues Dios dice que la marca de su autoridad, de su adoración, es el día de reposo sábado. ¿Sabes? La iglesia ha hecho llamados para recuperar el domingo y lo vas a ver, los líderes religiosos lo han hecho, el día de descanso, y por ahí empieza todo. Cuando un día como ese se recupere, cuando se den cuenta que es necesario que todos lo guarden. Pero el concepto general de que el domingo es el día de descanso se mantiene vigente hoy. Cuando el bien general se ve comprometido, pues precisamente por alguien que se opone o por un bien mínimo o más personal, siempre la iglesia y el Estado prefieren sacrificar a ese pequeño grupo para poder satisfacer al grupo más grande. Eso se va a repetir en la historia. El sello muestra a quién pertenecemos, el sello de Dios. ¿A quién perteneces tú? ¿A Dios? ¿A quién quieres pertenecer tú que me estás escuchando? ¿A quién quieres pertenecer? Este sello da la autenticidad de que somos parte del pueblo de Dios. Nos muestra lo auténticos que somos siendo parte del pueblo de Dios. Por eso se recibe el sello, los verdaderos reciben el sello de Dios. Y mira esto, el cuarto mandamiento de Apocalipsis 28 tiene precisamente 3 detalles que tienen los sellos. Y vamos a comprobar cómo el sábado es el sello de Dios. Primero, tiene el nombre de su dueño, que es Dios. Por eso Dios dice, tú Dios, en el cuarto mandamiento. Luego dice el título del dueño, ¿quién es? Luego dice, tu creador, dice el Señor en el cuarto mandamiento. Y luego habla del territorio. Y el territorio en el cuarto mandamiento es aquel quien hizo el cielo y la tierra. Son 3 aspectos que tenían los sellos en la antigüedad. Y esos 3 aspectos se ven manifestados en Éxodo 20, cuando tú ves los 10 mandamientos, 28. Cuando tú lo revisas te das cuenta, está el nombre del dueño, el título del dueño y el territorio que abarca, es decir, Dios, el creador de los cielos y de la tierra. Dios coloca su sello solo en la frente porque Dios nos permite elegir y respeta nuestro libre albedrío, mientras que el enemigo hace cosas para que tú puedas salirte del lugar correcto, así sea a través de la tortura, del miedo y de la muerte, mientras que Dios a través de su amor nos coloca un sello en la frente donde somos racionales de la decisión que estamos tomando. ¿Sabes? Es hora de decidir cuál es el sello que quieres o la marca que quieres. Sello de Dios o la marca de la bestia.
está en tus manos elegir. Que Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. El libro de Apocalipsis es maravilloso. Por favor, si ves que alguien necesita este mensaje, compártelo, suscríbete al canal de BioChannel y permite que el Evangelio avance. Nos vemos la próxima semana para poder estudiar una vez más la palabra de Dios juntos.